El segundo paso para determinar la materialidad es la evaluación de riesgos. Cantidad de accionistas. Latina Seguros solo tiene 3 accionistas, por lo tanto es riesgo bajo. Cotiza en bolsa. Latina de Seguros solamente tiene una cuota más para pagar sus bonos, por lo tanto podemos decir que es un riesgo bajo, ya no va a existir este nuevo usuario. Venta esperada de la empresa, no se espera vender, por lo tanto es un riesgo bajo, no va a haber nuevos usuarios. Préstamos bancarios, el banco no es un usuario, por lo tanto es riesgo bajo. Cuenta con alta regulación, podemos decir que la APS regula este sector de seguros, por lo tanto podemos indicar que cuenta con una alta regulación y es de riesgo alto. Riesgo de mercado. Podemos decir que los seguros, en nuestro caso y en nuestro país, está distribuido de manera equitativa y no existe mucha lucha para captar clientes. Podemos decir que el mercado es estable. Riesgo país. No se tiene muchos riesgos con respecto a Bolivia antes de la pandemia. Y para los siguientes casos vamos a considerar la situación del país, en este caso Bolivia, antes de la pandemia, el cual era relativamente estable. El siguiente paso es determinar el porcentaje de la materialidad. Para el caso habíamos dicho que vamos a utilizar del 3 al 10%. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que íbamos a utilizar la utilidad antes de impuestos. Al utilizar la utilidad antes de impuestos, identificamos que tenemos un 90% de riesgo bajo, es decir, 7 de 8. Vamos ahora, identificamos primero la mitad de todo esto, el cual es el 50%, sería un 6.5% que habría que tomar. Ahora, evaluamos todo este punto de acá y ingresamos todo al 90%, el cual se estaría aproximando casi al 10%. Para la práctica vamos a considerar el 9% solamente porque tiene un factor de riesgo, el cual nos indica que la APS regula el mercado. Sin embargo, en algún momento a otro auditor puede utilizar un 10%. Siempre y cuando se tome entre el 9 o el 10%, no va a haber ningún problema. En mi caso, para hacerlo más prudente, voy a utilizar el 9%. Ojo, si hubiéramos considerado o si más antes hubiera ganado el activo, el ingreso o el gasto, hubiéramos utilizado otros porcentajes, que era del 5 al 3%, y lo hubiéramos dividido 0,5%, 1%, 1.5, 2%, 2.5 y 3%. Hubiéramos utilizado un rango menor. Sin embargo, vamos a utilizarlo para la utilidad antes de impuestos, el cual es del 3 al 10%. Ahora vamos a ir al cálculo como tal. Adicionalmente vamos a calcular el error tolerable, es decir, la materialidad para la ejecución de la auditoría y las diferencias de auditoría que nosotros tendríamos que evaluar. Para esto nosotros consideramos que un error tolerable vamos a distribuirlo entre el 50 al 75% y solo manejamos estos dos porcentajes. Si hay un riesgo alto, 50%. Si hay un riesgo bajo, 75%. En este caso, 7 de 8 hemos dicho que son bajos. Entonces, casi todo es bajo y utilizamos 75%. Diferencias de auditoría. Hay riesgo alto, medio y bajo. Para este caso utilizamos el 5% porque ya habíamos dicho que existe mayormente riesgo bajo. Y realizamos los cálculos. Aquí tengo una forma de cómo he realizado los cálculos. La utilidad antes de impuestos era 12.500.000 y lo multiplicamos por 9%, el cual nos da nuestra materialidad para el conjunto de los estados financieros. Para el error tolerable, el 75% y para diferencias de auditoría el 56%. Y ya habíamos determinado la materialidad.